Muy bien, y continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Ya tenemos en línea al diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para analizar lo que pasó ayer en el Senado sobre el decreto de necesidad de urgencia que ahora posiblemente sea tratado en diputados. ¿Cómo ves el Bueno, la verdad panorama? que, Liliana, el rechazo del Senado al decreto de necesidad de urgencia 70 muestra cómo desde el Congreso y desde la institucionalidad democrática argentina podemos ir poniendo algunos límites a esta pretensión autocrática que tiene el presidente Javier Milei. No casualmente el presidente inició su periodo el 10 de diciembre pasado dándole la espalda al Congreso y luego emitió este DNU que en 380 artículos modifica muchísimas leyes y genera a sola firma, en un solo instrumento, un cambio muy importante en relación a cuestiones que debieron haber pasado por el Congreso. Y luego también vino la idea de la ley Bases, que ahora vuelve en pronto tratamiento al Congreso, a la Cámara de Diputados, también con la idea de que en una misma norma se le pudieran delegar muchísimas atribuciones legislativas y de gobierno para evitar el control del Congreso. Hay una tendencia del presidente a decidir solo las cuestiones de Estado y no entender que es presidente de una república donde hay un poder legislativo y un poder judicial. Por eso cuando cae la ley Bases en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, ese debate en el cual estuvimos concentrados durante los meses de enero y buena parte de febrero, y ahora el rechazo del Senado al decreto de necesidad de urgencia, son los que marcan los límites que se va a encontrar el presidente y la necesidad, esperemos, de que el presidente tome conciencia de que tiene que dialogar con los gobernadores, tiene que dialogar con los legisladores y legisladoras, tiene que dialogar con los distintos actores de la vida social, económica y política del país, porque el gobierno no es tuitear y buscar likes en redes sociales o postear temas de impacto para que después durante todo el día en los medios y en la política hablemos de si el lenguaje inclusivo sí o no, si el INADI sí o no, si el Salón de las Mujeres sí o no. Gobernar es concentrarse en los problemas que tiene Argentina, que son muchos, que están lejos de ser solucionados, concentrarse en las acciones de gobierno que está llevando adelante el presidente en plena capacidad de sus poderes y entender que en el Congreso y en el Poder Judicial va a encontrar las otras dos patas indispensables para un buen gobierno. Esteban, ¿y cuándo sería tratado en diputados? ¿Ya hay fecha estimada? Bueno, no hay plazo, hay que juntar 129 colas en los asientos para lograr el quórum. Yo digo que este proyecto o este DNU tiene, yo entiendo, mayoría de rechazos en la Cámara de Diputados, creo que va a ser rechazado también por la Cámara de Diputados, pero todavía no junta las 129 colas. Estamos con alguna dificultad para poder encontrar ese quórum que permita iniciar el debate como sí se logró en el Senado. Vos sabés, Liliana, que el miércoles pasado intentamos una sesión específicamente vinculada al incremento de las jubilaciones y a la modificación del índice de la movilidad jubilatoria y también al drama de la inseguridad en Rosario. Junto a mi compañera de bloque, Mónica Fein, pedimos la aprobación de un proyecto de emergencia en seguridad para Rosario y nos faltaron unos 6 o 7 diputados y diputadas para el quórum, algunos vinculados a gobernadores que entienden que en un momento en el que se está dialogando con el gobierno en función del Pacto de Mayo, etcétera, no era prudente forzar o habilitar esta sesión. Sin embargo, muchos de esos gobernadores sí habilitaron la derogación del decreto de necesidad de urgencia, así que seguramente de los diálogos que está habiendo en estos días y en estas horas se podrá saber alguna fecha posible para empujar la sesión y tratar, y entiendo yo, derogar este decreto de necesidad de urgencia. Bueno, falta que entonces que se trate en Cámara de Diputados. Ahora, con respecto a la convocatoria que el presidente hace a los gobernadores al Pacto de Mayo, ¿cómo crees que queda luego de este rechazo que está por lo menos en primera instancia que tuvo el decreto de necesidad de urgencia? ¿Cómo queda la relación del presidente con los gobernadores? El Pacto de Mayo, Liliana, nació muerto, te diría, porque es un pacto que no es un acuerdo ni un diálogo, sino que es un contrato de adhesión. El presidente lo presenta en cadena nacional, se lo presenta al pueblo al mismo momento que nos lo presenta a los legisladores y a los gobernadores,
define el lugar de la firma, que es Córdoba, define la fecha, que es el 25 de mayo, define el contenido, 10 puntos, un decálogo que pareciera no se puede modificar, que en otra parte hay varios puntos que obviamente tienen que ser opinados, y por tanto cuando no hay una voluntad concreta de abrir un diálogo en serio, es muy difícil. Y aparte lo condicionó a que se mantuviera el DNU, se aprobara la ley bases en los términos en los que el presidente así lo desea. La verdad que es muy difícil. Yo creo que hay una gran voluntad de los gobernadores y ha habido un avance, porque el hecho de la reunión con Francos, con Pose, es un avance importante en lo que tiene que ver con el diálogo democrático, pero no veo voluntad del presidente de abrir y de sinceramente invitar a un diálogo, ¿no? Decíamos nosotros cuando él anunció el Pacto de Mayo el 1 de marzo, que quedaban lejos los 90 y pico días que separaban ese anuncio de la concreción. Y fíjate que al poquito tiempo, a los 15 días ya de presentado o de lanzado el pacto, si bien se avanzó en los diálogos en el gobierno, aparece lo del DNU, y hoy la expresión del presidente que dice el Pacto de Mayo está sujeto al DNU. Ahora, para un pacto, que es un acuerdo, pero que en realidad es un contrato de adhesión, el pleno interés de ese pacto es del presidente. El que tendría que ser más flexible para que los gobernadores vayan a firmar a Córdoba debiera ser el presidente, porque hay temas como una nueva ley de coparticipación que requieren el acuerdo de los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, imagínate que cualquier gobernador que falte a firmar el pacto, y hay varios que entiendo no tienen mucho incentivo para ir a firmar, ya queda inocuo parte del contenido, parte importante del contenido de este pacto. Así que donde debiéramos ver un presidente moviéndose para generar consenso y lograr el acuerdo para ese pacto de 10 puntos de políticas de Estado, por así decirlo, vemos un presidente beligerante que sube el tono, que vuelve a amenazar, que prácticamente chantajea a los gobernadores diciéndoles: si me bajan el DNU en el diputados, o si me votan alguna otra cosa, o si me convocan a una sesión que a mí no me parece, yo esto no avanzo. Y la verdad es que la vida democrática tiene que ver también con la vida autónoma y la independencia de los poderes. A mí me preocupó mucho, Liliana, hace 48 horas cuando la oficina del presidente de la República Argentina, esa oficina opaca que no sabemos quién maneja, de quién depende, qué presupuesto nos consume, decía que el Congreso había tomado una agenda unilateral. Bueno, hay independencia de poderes. El presidente capaz que no leyó la Constitución y no se enteró que el 1 de marzo no vino a retarnos a los legisladores, vino al Congreso a abrir el periodo de sesiones ordinarias, y eso quiere decir que el Congreso retoma, como cada 1 de marzo, la plena facultad legislativa. Así que tenemos plena autonomía para brindar y tratar nuestros temas, más allá de los que mande el presidente. No hay que consensuar una agenda con el Ejecutivo. Por supuesto, cuando vengan los proyectos que el presidente quiere enviar, los recibiremos, los vamos a analizar y los vamos a despachar. Pero también tenemos una agenda propia que pareciera, y creo yo sinceramente está mucho más enfocada en los graves problemas que tiene hoy la gente, que tiene que ver con las jubilaciones de hambre que se cobran, con las dificultades de las políticas sociales, con las dificultades que hay para un ciclo lectivo educativo normal, tanto en las escuelas primarias, secundarias como en la universidad, fruto del recorte de los recursos. Así que estamos enfocados en esa agenda y vamos a insistir por ese lado. Y Esteban, te pregunto, ¿consideras que hay algunos puntos que se pueden rever de este decreto de necesidad de urgencia, o todos los puntos no tienen margen de discusión? No, claramente creo que hay una serie de debates que tenemos que darnos, correr algunos prejuicios, algún nivel de hipocresía que ha habido en cierta parte de la política, y tenemos que sentarnos a hablar. Así como hoy hay un consenso generalizado de que tener las cuentas fiscales sanas es positivo para el país. Después podremos diferir en la vía de cómo llegar a eso, si es dejando de pagar la camisa a los jubilados y a los docentes, o si es creciendo, haciendo crecer la economía, pero entiendo que hay un consenso. Hay temas de la reforma laboral que tenemos que abordarlos. Yo creo que hay disposición de todos los sectores. Nosotros como bloque estuvimos reunidos con la CGT, hay disposición de dialogar, de venir al Congreso. Lo que pasa es que cuando esto es de prepo, no se consulta, se pasa por encima de los sectores involucrados, bueno, suena un poco prepotente. Y la democracia no es prepotencia, es diálogo. No diálogo estéril para demorar, para planchar las reformas que Argentina necesita. Claro que Argentina necesita,
Vos sabés, Liliana, que las socialistas defendemos mucho el rol del Estado. Ahora, no defendemos un Estado gigante, ineficiente, que sirva solamente para hacer negocios políticos, para mantener ciertos privilegios. Creemos que tiene que haber un Estado transparente, un Estado que invierta en lo que tiene que invertir, un Estado que acompañe el desarrollo, que es el modelo que otros socialistas y otras socialistas han llevado adelante y hoy funciona en los países de los que tantas veces decimos que nos queremos parecer: Noruega, Suecia, Canadá, Australia. Allí hay Estado, hay libertad de mercado también, y hay un diálogo muy constructivo, muy fructífero entre los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores de la sociedad civil y el Estado como articulador de ese diálogo. Esa es la vía para salir, no un Estado prepotente que se lleva todo por delante, ni por izquierda ni por derecha. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, hasta luego.